Bueno, buenas tardes, me llamo José Luis y me gustaría compartir con vosotros una historia de terror de cómo unos bárbaros usuarios se atrevieron a lanzar software no comercial durante los años 90 tras el fin del ciclo comercial del MSX. Hay que tener en cuenta que el MSX, el último modelo comercial de hardware, es el MSX Turbo R, que sale exclusivamente en Japón en el año 1981. He de dejar claro un concepto. El software no comercial, me refiero a software que en venta o no fue lanzado por grandes compañías, sino por pequeños grupos de usuarios y programadores que se unieron para alimentar a nuestras pequeñas máquinas. Para ello se tenían que tener en cuenta una serie de factores. En Europa, el MSX2 es el único MSX oficial que se llega a fabricar. El MSX2 Plus ni el Turbo R llegan jamás por vías oficiales a Europa. La solución que dieron los usuarios fue muy sencilla. 1, importaron soft, y 2, crearon soft una vez que se deja producir, deja de llegar el software comercial desde Japón. No existe en aquella época el desarrollo cruzado de máquinas entre el MSX y otro. Entonces, en Román Paladino, el que quería hacerse los gráficos, el código o las músicas, se lo hacía en MSX. O sea, se la curraba como podía. ¿Qué pasa durante esta época? Se finaliza la publicación de revistas en Europa y en España. En España, la última revista es el MSX Club número 80, que se publica en diciembre de 1991. Hay una editorial en esta revista, es una sola reflexión que provocó un poquito de ampollas en la comunidad. La consecuencia es que la reducción del flujo de información es enorme. Los usuarios no saben, no tienen información de primera mano de lo que se cuece en MSX más allá de su casa. Entonces, ya antes de cerrar las revistas, se empiezan a organizar en clubs y en fanzines. La Nostar, la Chenostar, las Mesques, que es más tardía, la primera BCN Nexus. La Nostar, en teoría, también se publica un poquito antes que la BCN Nexus, pero están ahí en el tiempo. Una cosa muy curiosa, y es que, es lo que te he dicho, que las revistas aún publicaban los datos de los fanzines. ¿Cómo eran los irreductibles galos o la comunidad de MSX en aquella época? Pues por lo pronto no existe el concepto de retro en los años finales de los 80, en los 90. Eso es un concepto más moderno. Se usa más el concepto de obsoleto. Usas máquinas que están obsoletas, que ya no tienen utilidad en teoría. Entonces lo que hace es, la gente está, de hecho, estábamos muy orgullosos en nuestros fanzines, en nuestras revistas, en nuestras publicaciones, de decir, no, yo es que utilizo una máquina obsoleta. Yo estoy usando mi maquinita obsoleta, mi MSX obsoleto. Entonces se entiende como un sistema vivo, no es un sistema que sabemos, tenemos la certeza de que comercialmente no tiene futuro, pero que no lo dejamos morir. Le seguimos alimentando con software y con hardware constantemente. Y son muy activos. Los usuarios en aquella época de MSX son muy activos. Muchas cartas, muchas llamadas telefónicas, los fanzines, publicaciones, te llegaban cartas con información del próximo fanzine, esperábamos con mucha ansia el correo. Esto viene también como consecuencia de lo que he dicho antes de la importación del software japonés. Hasta durante los 80, a mediados de los 90, que también cesa el flujo de software japonés, de software para MSX2 y superiores, eminentemente el software es japonés. Se traen juegos de Konami, por supuesto, porque en teoría Konami es la gran representante del MSX, pero de Compile, de TISoft, de Tecno, se trae software eminentemente japonés hasta que de repente, con el cierre también de las publicaciones en Japón, se corta el software. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos dejado de tener información por revistas, lo hemos suplido a través de los fanzines, pero ahora hemos dejado de tener software para alimentar a las máquinas de las grandes compañías. Ya
Compile, creo que el último juego lo sacará en el 93. Microcabin saca el Illusion City para MSX Turbo R también en el 93, 94. Entonces, las grandes compañías cierran las puertas al MSX. ¿Qué haces? Ya no tienes software, ya no puedes alimentar la máquina. Y llegan los holandeses. Los holandeses durante los principios de los 90, finales de los 80, tenían una comunidad muy activa de demos, una demo escena muy activa. Entonces, cuando ellos se corta el software japonés, toman el relevo, empiezan a lanzar como usuarios jueguecitos. Al reducirse, como he dicho, al reducirse el flujo, el inicio es en Holanda, pero el inicio es en Holanda y en la continuación sigue en Francia, sigue en Suiza, sigue en Italia con algunas aplicaciones y sigue finalmente en España. De hecho, actualmente el grueso del software no comercial homebrew en MSX es español. Entonces empezamos bueno, aquí, dale otra vez. Dale, para adelante. Siempre para adelante, como lo de Alicante. A partir del 90, principios de los 90, 93, 92, empiezan ya habían salido software en la comunidad holandesa, pero era software más, no para la venta, era más pequeño, más cositas. Pero poco a poco, el DAS, Gas Kremers, empieza a lanzar el DAS, el Black Cyclone, van saliendo juegos cada vez más potentes, grandes RPGs, dentro de las medidas de lo que teníamos en la escena. Ten en cuenta que hemos pasado de un grupo que a lo mejor compile, que produce un Shack, un Tower of Castle con 50 personas, a un Pumpkin Adventure que lo produces con 5 personas. Entonces, pues dentro de lo que cabe, pues el software es más recogido, pero va empezando a salir el software. También, aunque nosotros creíamos que no, salían pequeñas producciones en Japón, pero no, la vía de comunicación no estaba totalmente abierta, era más restringida. Se vendían por Takeru. Takeru era, ¿cómo os lo digo? Era la máquina de los refrescos en videojuegos. Tú ibas, ya me lo contaron, yo me quedé flipado cuando me lo contó un amigo que fue a Japón. Dice, tú llegas con tus billetes, los metes en una máquina, eliges el juego, te cae tu disco con tu fotocopia y tienes tu juego. Yo flipaba. Yo cuando me lo contaron, yo de verdad que no me lo creía. Estos japoneses de verdad que no saben qué inventar. Bueno, por supuesto, cuando llega la fuerza de los holandeses, es imbatible. Dominan con mano de hierro prácticamente la década de los 90. Todo el software potente que sale para MSX2 y superiores es holandés. O sea, prácticamente todo. Hasta el 98 no hay quien les tosa. De hecho, el logo del Pumpkin Adventure 3, uno de los RPG más largos que han salido en MSX2, enorme, 4 discos, instalable en disco duro, pero realmente impresionante el software que llegan a lanzar. Y aquí hay una cosilla que es como dicen por ahí, que las opiniones son como todo, cada uno tiene su opinión del tope técnico. Para mí, de los dos topes técnicos en MSX2 en aquella época son el Akin y el Pumpkin Adventure 3. El Akin porque cuando tú pones el Akin en un MSX2 con un FM, porque la música, ellos tiraban de un FM pack, no te crees que eso te lo está corriendo tu MSX2. Dices tú, es que este triple scroll, este juego no es de MSX2, aquí hay un truco, aquí tiene que haber alguna trampa, fijo. Hasta que lo terminas, no te lo llegas a creer. La música es un poquito rara, pero es un pedazo de juego. Y el Pumpkin Adventure 3 es realmente inmenso. Inmenso, o sea, largo como un demonio de juego, pero largo. ¿Qué pasa? Como he dicho antes, que se va apagando la producción poquito a poco, al principio un poquito a poco de la producción holandesa. ¿Y quién tiene que tomar el relevo? Dale otra vez. Nosotros. Manuel Pazos, me acuerdo que se le propuso a ver si se podía hacer una rutina de scroll omnidireccional. Una vez que la consiguió con 2 Plus, se le propuso hacer un Sonic. Y una vez que se propuso hacer un Sonic, lanzó un Sonic para MSX. Entonces nosotros ya hemos pasado de ser los mirones, los que compran. El MSX en España era, hostia, ha salido un juego holandés, qué guapo, voy a comprarlo. Hostia, ha salido un taquero que acaba de llegar, un arcade de puta madre, voy a comprarlo. De repente pasamos de ser el mirón al que lo hace. El cambio es totalmente, el paradigma cambia totalmente en la escena en España. Ahora esperas las producciones españolas antes que las otras.
Entre el 97 y el 2000 hay luces y sombras. Como digo yo, hay un poquillo de todo. Se va apagando, como ya he dicho, ya se ha ido apagando poquito a poco la producción de software holandés, se ha ido apagando, se ha ido cortando, y la producción de software español no consigue llenar el hueco a la velocidad que se apaga la otra. Entonces, llega un momento en que, si no recuerdo mal, en un año salieron solo 3 o 4 juegos nuevos para MSX. Estamos hablando de sacamos 3 o 4 juegos nuevos para una plataforma que no tiene soporte comercial oficial en ninguna parte. Dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta las vías de distribución que manejábamos y lo que manejábamos, los volúmenes que manejábamos, no está mal, pero tampoco es lo que estábamos acostumbrados 3 o 4 años antes. Yo me acuerdo en algunas reuniones que iba yo a Barcelona y decía, tía, pero solo ha salido esto. Es que yo venía esperando algún jueguecillo más y tal, porque muchas veces éramos diógenes de juegos de MSX, lo primero que veía lo compraba, ya no, muchas veces ni jugaba. Este juego, un juego de puzzle, lo cojo. Luego lo jugaba y decías, hostia, yo para qué he comprado esto, bueno, no pasa nada, pero lo comprabas. Como he dicho antes, en el 95, cuando Pazos saca el Sony, cuando empieza otra vez la producción de software español, Pazos hace una visita a, no me acuerdo cómo se llama exactamente la feria, era una feria de MSX muy importante de Japón. Hay una anécdota muy curiosa de que un directivo de Sega le preguntó de dónde era el juego y le dijo el otro que era suyo. Y él de todas maneras, ya había seguido importándose juegos y hardware de Japón, pero era una cosa muy apagada. De repente llega él, vuelve a abrir la vía, no es que la vuelva a abrir, es que la vía se redescubre, como lo digámoslo así, que se vuelve a ver que es esta, y entra una oleada de software japonés que nosotros no conocíamos y eran de los mediados de los 90, del 95, 94, el Kyokugen, el Multiplex, un juego de Turbo R, que palabras textuales del que me lo vendió, no os exagero ni un gramo, ¿eh? Esto se basa en putear intensivamente al VDP y al procesador, en eso se basa el juego. Es realmente, decías tú, madre mía, el tío el que ha hecho esto, iba de anfetas hasta las orejas, no tiene otra historia, porque es súper rápido, es totalmente descontrolado. Claro, llega un juego, el Kyokugen, había un juego de Turbo R exclusivo, no me acuerdo ahora el nombre, es que en la madre, me parece, lo tenía aquí apuntado. Bueno, que llegan a Europa, llegan a España y vuelven a romper totalmente el mercado. La gente otra vez ilusionadísima con software japonés, arcades rapidísimos, algunos juegos de lucha. Uno de mis favoritos es un jueguecito que entra, que luego a los años descubrí que está hecho en BASIC, y es el Fighter Ragnarok. Es un juego de lucha muy sencillito, muy bonito, con unas músicas increíbles para ser de MSX y todo. Y dices tú, ¿y esto cómo lo he visto yo antes? Más que nada, ¿por qué no entraba? No sabíamos que estaba aquí. Llegamos al cambio de siglo, llegamos al año 2000. La subproducción de software holandés ya podemos decir que está muerta y enterrada. O sea, no llega prácticamente, lo que llega son alguna aplicación suelta, algún proyecto de aplicación que se está planteando, muchas ilusiones, muchos proyectos, pero que al final nunca llegan a buen puerto. Entonces la producción europea cesa, prácticamente cesa. Y los que habíamos empezado a tomar el relevo empezamos a ampliar el relevo, empezamos a sacar más software. Un punto de inflexión muy curioso es, en una reunión de Madrid, se presenta la Matra. Matra, algunos de vosotros lo conoceréis. Es una distribuidora de software, homebrew, para máquinas retro. O sea, te redistribuyen software para MSX, para Spectrum, para Astra. Distribuyen todo. Ellos entraron con una fuerza inusitada y fue increíble, porque de ahí en una visión comercial para una máquina como la nuestra muy avanzada. Sabían lanzar unos juegos muy rápidos, muy atrayentes, muy frenéticos, muy bonitos, con unos efectos que nadie esperaba. El primer juego que yo vi en Overscan en MSX2 fue de ellos, de Matra, en un juego tipo Track and Field, el Moscú 2024, ese de allá abajo. Es precioso ese juego, es increíble, y está hecho en el 99, en el 2000, pero es precioso. O sea, lo ves y ahora se ha distribuido en cartucho y tal. Yo lo tengo en mi disqueta original de 3,5, lo metía y decía, la madre que me parió, ¿esta gente cómo han hecho esto? ¿Cómo lo han hecho? Sacándole las tripas al ordenador. ¿Qué pasó también antes de esto? Vamos a repescar, a remontar un poquito el tiempo. Cuando he dicho que entraba el software japonés en los 80 y en los 90, te entraban juegazos increíbles.
juegazos RPGs preciosos. Elise, la saga Is, los Shack, los Dragon Slayer, juegos que visualmente eran increíbles, musicalmente impresionantes. Y no te enterabas de la historia. No te enterabas de la historia porque estaba en kanji. Y entonces lo que hacías era, le ibas dando hasta que veías que el kanji que se salía estaba repetido y decías, hostia, aquí ya alguna cosa he cambiado. Y saltabas y ya conseguías avanzar un poquito a poco. El Is 3, por ejemplo, como tiene un componente más arcade, más de acción, pues dentro de lo pues lo conseguías más. Pero otros, yo francamente, el S de Snatcher o el Metal Gear, en japonés nunca me los pude acabar. En español, porque primero se tradujeron al inglés y luego la comunidad española cogió traducciones y las lanzó al español, algunas directamente de japonés a español, muy buenas traducciones de hecho. Claro, no es lo mismo jugar a un Dragon Slayer 6 en japonés que en español. Primero porque te enteras de la historia y segundo porque lo disfrutas. De la otra manera lo disfrutas, pero menos. ¿Qué pasa a partir del año 2000? Yo he de dejar claro que por motivos de trabajo, a partir del 2005-2006 casi me desconecté totalmente de la escena, luego me reconecté un par de años más, pero a partir del año 2000 se centra, a partir de una Matrix ya en retro, el software se va migrando progresivamente a MSX1. Todo el software de la comunidad va migrando hacia el MSX1. Y el MSX2 se va dejando abandonado, se va dejando abandonado, se va dejando abandonado y cada vez sale menos software del MSX2, lo cual es muy injusto porque el software de MSX2 fue el que tiró de la comunidad, fue el que tiró del carro de mantener vivo el sistema. Entonces, es una pena, pero cosas que van pasando, son cambios de paradigma y ahora parece que hay gente que vuelve a desarrollar para el MSX2. Los fanzines, el papel de los fanzines. Antes he hablado de los fanzines de MSX. Ahí tenéis varios fanzines que fueron saliendo. La Mesques fue de las últimas, la FKD, el Club Nostar, que llegó a unos niveles de profesionalidad en las últimas revistas, que realmente dices tú, coño, es que me ha llegado una revista por 1000 pelas que es una superjuego y hay una tirada de 600 revistas en toda España. En blanco y negro por dentro, pero perfectamente satinado, vamos, una calidad increíble. A ver si otro año traigo algunas revistas para enseñarlo. Entonces, el papel de los fanzines tenían varios papeles, en realidad. Mantener la comunidad unida, informar de las reuniones, traer software, traer hardware. Era muy normal en la contraportada de la Nostar ver un listado de hardware holandés o de software holandés, o incluso los Disc Magazine, que también se vendían mucho en las reuniones de usuarios. Entonces, los fanzines tenían una función muy activa. Y las reuniones de usuarios eran diferentes también. Las reuniones de usuarios, como he dicho antes, en el MSX no era el concepto de retro que hay ahora, era quiero mantener vivo el sistema y tengo que alimentarlo. Entonces, las reuniones de usuarios era una cosilla más de a ver qué software ha salido nuevo, a ver qué voy a comprar, a ver qué voy a lanzar. Bueno, y con esto es mi pequeño resumen de lo que yo viví en primera persona en los años 90 en el software de MSX. Ahora parece que hay una nueva generación de desarrolladores de MSX que quieren lanzar software de MSX2, así que por favor darle la bienvenida a Oniris Factor. Hola, yo soy Jorge. Después de la introducción que ha dado tan estupenda José, vamos a hacer un salto en el tiempo hacia adelante, ¿vale? Hace un momento hemos hecho un ejercicio de retrospectiva, nos hemos ido a los 90, 2000, y ya de repente vamos a saltar casi 10 años después, ¿vale? Lo voy a hacer para que os pongáis un poquito en posición o haceros una idea de lo que es el desarrollo en solitario, ¿vale? Antes de volver a saltar otra vez atrás en el tiempo, vamos a hacer un pequeño lapsus. Yo soy, como os he comentado antes, me llamo Jorge, soy el creador de un sello que se llama Oniris Factor, que se crea en el año 2011. ¿Por qué se crea este sello? Se crea para dar un empaque comercial a los primeros juegos que yo hacía a nivel comercial. Ya eran juegos que se vendían, juegos que estaban ya en determinados gestores, y por eso se hacen bajo un sello,
Siguen siendo juegos que yo desarrollaba en solitario por aquel entonces. Y bueno, en 2011 sale el primer juego, que es la razón realmente por la que se crea el sello, que es BioGuardian. Después sale otro, que es Demon Hunter, en el 2012. Pero a partir de ahí ya es cuando empieza a hacer equipo. Ya para más información o lo que sea, si queréis, tengo un stand arriba y me preguntáis. Pero vamos a centrarnos ahora en la parte del desarrollo en solitario, que es la que nos sirve para darle pie a los compañeros. Bueno, empezamos. Os he comentado que este sello surge para darle salida comercial a un videojuego, que es BioGuardian, que tiene dos particularidades que quiero que queden patentes, ¿vale? Se desarrolla por una única persona, ¿vale? Tiro de sonido por parte de un freelance, pero el resto lo hago yo. Y se tarda en desarrollar 5 años, ¿vale? Poquito lo que se tardaría en hacer un cave story, pues al estilo. Un momentito más o menos para que hagáis la idea de cómo es el juego en game. Y ahora tenemos el Demon Hunter, el juego que sale el año siguiente, hecho por la misma persona, después de aprender un engine de programación nuevo, y se desarrolla en un mes. Pregunta lógica cuando tú dices, el mismo desarrollador tarda 5 años en sacarte un juego, al año siguiente te saca uno en un mes. Este es el juego. ¿Cuál es la pregunta lógica? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay 4 años de diferencia y 11 meses en el desarrollo de un videojuego? ¿Por qué? Para poder entender esto, primero tenemos que hacer un pequeño análisis de lo que es el hombre orquesta. ¿Qué es el hombre orquesta? El hombre orquesta es el típico desarrollo solitario que lo hace todo por su cuenta, ¿eh? Hace las mecánicas, el diseño de videojuegos, hace los gráficos, hace la música, etcétera, ¿no? Ser un desarrollo solitario no es necesariamente malo, tampoco es intrínsecamente bueno, es una opción. Como opción tiene ventajas e inconvenientes. Podría haber hecho un listado mucho más largo, ¿vale? Pero he tratado de resumirlo lo máximo posible. Ventajas que tiene desarrollar en solitario. Tú cuando desarrollas en solitario, conoces cuáles son todos los roles que se aplican en el desarrollo de un videojuego. Como conoces esos roles, porque realmente lo que haces es ejecutarlo, averiguas también cuál es tu vocación. Toda persona que hace un videojuego tiene preferencia por alguno de los roles. Hay gente que le gusta más programar, hay gente que le gusta más hacer gráficos, hay gente que le gusta más diseñar. Otra ventaja que tiene es que te da una formación específica como game designer. ¿Qué es un game designer? Para que sea aquí un poco profano. El diseñador de videojuegos, ¿vale? No es el que diseña los gráficos, es el que diseña el juego propiamente dicho. Es el que piensa qué dinámica tiene que tener el juego, el que piensa qué género debe ser, el que piensa qué mecánicas utiliza, el que piensa si el juego transmite un mensaje, cómo y qué mensaje transmite. Es un papel que es muy importante en el desarrollo de videojuegos, pero que normalmente no se estudia. No hay una carrera específica de diseño de videojuegos que te lo explique todo. Hay muchos artículos, hay algo de formación específica, pero no hay fórmulas mágicas, ¿vale? Hay algunas fórmulas que se sabe que funcionan, pero son para cosas concretas. El diseño de videojuegos en general es algo que va evolucionando constantemente, que varía de un juego a otro una enormidad. Y la forma real como se consigue la formación como diseñador de videojuegos es haciendo videojuegos. No hay otra forma mejor que hacerla. ¿Cómo haces más videojuegos y cómo conoces bien todos los roles y después a la hora de coordinar y dimensionar tu proyecto lo aprendes mejor? Haciéndolo tú. Cuando tú haces los juegos solo, sabes después cuando estás diseñando un videojuego si lo que estás pidiendo es una locura o no. Otra ventaja como desarrollador solitario es que no existen dependencias en el proyecto. Tú cuando estás desarrollando no tienes que esperar que nadie termine su trabajo para seguir adelante. Es decir, tú eres quien te marca el ritmo de producción. Si tú necesitas hacer una serie de gráficos, como los tienes que hacer tú, eres tú quien marca el ritmo, ¿vale? Si tienes prisa, te das prisa en hacer los gráficos, y si no tienes prisa, pues vas más tranquilo. No tienes que esperar a un tercero, que sobre todo cuando hablamos de proyectos inicialmente no retribuidos, la gente tiene el tiempo que tiene y tiene el interés que tiene. Hay personas que por causas personales o por falta ya de incentivo, deja de colaborar en un proyecto o tarda más y alarga el desarrollo enormemente, ¿no? Esto cuando trabajas solo no. Como eres tú quien te marca el ritmo, tú quien te impone tu propia disciplina, tienes una ventaja también sobre eso. Sobre todo también cuando empiezas, que es cuando cuesta encontrar apoyo. Después, aparte, como he comentado antes, si tú eres quien hace el videojuego, tú tienes un control absoluto sobre el mismo. Tú decides sobre tu diseño, tú decides sobre las mecánicas que se van a utilizar, tienes un control absoluto, ¿no? Es muy de autor lo que te sale. La documentación.
todo videojuego, eso queda siempre clarísimo, necesita documentación, en mayor o en menor medida. Cuando tú desarrollas de forma independiente, generas documentación, pero esa documentación va dirigida hacia ti. ¿Qué pasa? Tú sabes ya de antemano de qué va el videojuego, sabes ya de antemano cómo funciona, sabes ya de antemano qué pensamiento había detrás de esa documentación. Entonces, claro, esa documentación es mucho más concreta y más rápida de generar. Básicamente suelen ser recordatorios que te sirven para acordarte un mes después de cuando estás diseñando lo que estabas haciendo y demás. Después, aparte, otra ventaja que tienen es que no precisas de dotes de coordinación. Coordinar un equipo, mucha gente piensa que hacer videojuegos en conjunto es algo mucho más fácil porque trabaja más gente. Ni de coña, es mucho más complicado. ¿Por qué? Para empezar, porque dependiendo incluso de los usos horarios, varía mucho. Yo, por ejemplo, en Edifactor, como os he comentado antes, tenemos un equipo de actualmente de 5 personas, pero no somos españoles. Yo soy el único español, los demás son argentinos. Hay una diferencia horaria de 6 horas, que es una reunión en la que podemos coincidir todos. Hay alguien que tiene que estar seguro, de madrugada despierto, para poder participar en esa reunión online. Otras cosas, las disponibilidades horarias de las personas no son siempre las mismas. Cada uno tiene su ritmo de trabajo y su forma. Después están los caracteres. El carácter de una persona no es igual que el de otra. Hay gente que es más impulsiva, hay gente que es más tranquila, hay gente que precisa que la animen, hay gente que precisa que la frenen, que también ocurre. Y muchas veces intentar también crear un criterio único cuando estás trabajando con varias personas no es sencillo. Y después también el implantar un ritmo de trabajo tampoco es fácil. Eso cuando trabajas de forma independiente no es necesario, porque es tú quien simplemente te induces a una disciplina y punto. No tienes que convencer a nadie, no tienes que animar a nadie y es una ventaja. Tampoco precisas de software de gestión, o al menos mucho menos. Es un poco absurdo, por ejemplo, utilizar un Mantis para gestionar bugs en una aplicación cuando realmente la única persona a quien vas a informar sobre esos bugs es a ti mismo. Con tener una hoja Excel y apuntarlo, te sobra. No tienes que avisar a terceros ni tienes que seguir un procedimiento, ¿no? Mucho más sencillo. Todo esto son ventajas, suena muy bonito, pero como he comentado antes, el desarrollo en solitario es una opción, no es la opción. También tiene inconvenientes. Vamos a hablar de los inconvenientes. Quedan patentes cuáles son tus puntos débiles. Tú cuando haces un videojuego en solitario, por muy hombre que estás que sea, siempre va algo que se te dé peor. Si, por ejemplo, no eres bueno haciendo gráficos, tu juego va a adolecer de unos gráficos pobres. Aunque titen muchas veces de recursos libres de royalty, esos recursos no dejan de ser recursos hasta cierto punto limitados. Están hechos de forma genérica para que lo dicen muchos desarrolladores y para empezar tu videojuego no va a tener una señal de identidad propia porque utiliza gráficos que utilizan otros juegos. Después, aparte, como esos gráficos no están hechos en específico, tu videojuego va a tener algunos sprites, por ejemplo, que van a tener que ser editados por el propio programador con el consecuente cambio de calidad, o incluso se puede dar el caso de que tengas que mezclarse gráficos de distintos paths de royalties, ¿no? Entonces, la homogeneidad se pierde. Igual hablo de gráficos que podemos hablar de programación, de errores o de mil cosas, ¿no? Yo hablo mucho del tema gráfico porque es el tema que más me gusta y el que más me meto. El tiempo de producción es también mayor. Antes he hablado que no había dependencias de trabajo, ¿vale? Que yo no tengo que esperar a un tercero que termine su trabajo para seguir con lo mío. Pero aquí hablamos de recursos humanos. Solo hay un recurso humano. Aunque lo que yo esté desarrollando no sea preciso para dar el siguiente paso, es decir, por ejemplo, yo estoy desarrollando, tengo que hacer un algoritmo y para probar ese algoritmo necesito tener unos gráficos hechos. Aunque no se dé el caso, ¿vale? De que puedo usar unos gráficos temporales o lo que sea, lo cierto es que si yo estoy desarrollando el algoritmo no estoy haciendo los gráficos porque no me puedo desglosar en dos personas. Entonces el desarrollo siempre es secuencial, es imposible hacerlo en paralelo, cosa que se puede hacer cuando trabajas en grupo si lo haces bien, ¿no? Eso es un fallo también, una desventaja que tiene el desarrollo independiente. También un punto muy fuerte y muy importante es la falta de objetividad. Tú cuando desarrollas de forma independiente, en solitario, repito, no en equipo, ¿vale? Tienes una ventaja grande que es que tú no eres objetivo con tu proyecto. Hace un rato hablaba con unos amigos y eso, también con José y con vosotros, sobre lo que pasaba mucho en los años 80. Se hablaba, por ejemplo, en los años 80, que si los juegos españoles eran muy difíciles. Vamos a ver, hay que entender una cosa. Tú cuando desarrollas un videojuego, y sobre todo cuando lo haces tú en solitario, tú eres quien crea, por ejemplo, los patrones de movimiento de los enemigos. Tú eres quien define qué pueden y qué no pueden hacer los enemigos. Eres quien sabe cómo se superan las distintas secuencias del juego. Cuando tú testeas,
es muy difícil, pues no es imposible, hacer un ejercicio de abstracción en el que tú puedas olvidarte de lo que ya sabes. Si tú ya sabes hasta qué punto llega el patrón de movimiento de un personaje, tú eso no lo puedes olvidar, porque ya lo sabes, porque lo has programado tú. Entonces, siempre te afecta más en cuanto tú haces el testeo. A ti lo que te parece evidente puede no serlo, para alguien que llega nuevo al proyecto. Cuando desarrollas en solitario siempre puedes tirar de amigos, de algún conocido y demás, pero también se da el caso de que los testers tienen que ser frescas, personas que estén probando su juego por primera vez. ¿Qué sucede tú cuando utilizas un tester que es amigo tuyo, es un conocido, y lo tienes testeando el juego desde el principio del videojuego? ¿Realmente creéis que es objetivo? Tú no estás usando un tester, tú estás enseñando a una persona a jugar tu juego. Tú lo estás entrenando. Cuando llegas al segundo año de desarrollo, esa persona está entrenada, no está probando el juego de nuevo. Necesitas un testeo fresco. Por eso, por ejemplo, los juegos comerciales, los AAA y demás, hacen varias tiradas de testeo con distintas personas, para no perder esa objetividad. La documentación que tú generas también, otra desventaja, hemos dicho antes, que da mucho más concreta para 4 cosas, sobre todo anotaciones personales. Cuando trabajas para un grupo, tú tienes que hacer documentación para una persona que quizá acaba de llegar al proyecto cuando llevas un año en desarrollo. Y esa persona, solo con leer el documento, tiene que saber qué tiene que hacer, por dónde va y cómo es el juego. Esa documentación tiene que ser muchísimo más exhaustiva que la que tú haces cuando trabajas de forma particular. Eso es otro de los problemas. Otro problema muy importante también es la falta de especialización. He dicho que se trabaja y se aprende de todos los roles, pero cuando tú tienes que trabajar en todo, hay un dicho que quien mucho abarca poco aprieta, y tiene una parte de verdad. Si tú tienes que estar programando, tienes que estar haciendo gráfico, tienes que estar haciendo música, lo que sea, todo al mismo tiempo, te cuesta mucho especializarte en lo que más te gusta, porque tienes que trabajar más cosas. El tiempo de desarrollo de un proyecto es el que hay, no el que tú deseas. Otro problema, el síndrome de eterno perfeccionista. Esto no sé si lo habréis escuchado alguna vez, pero es un síndrome brutal. Yo eso lo he sentido, ya os explicaré cuándo, en qué momento, pero es algo que afecta yo creo que al 90% de los desarrolladores. Tú cuando empiezas con un desarrollo, sobre todo un proyecto, por ejemplo, que sea, vamos a poner una duración media, 1 año, 2 años, tus habilidades cuando empiezas son de un nivel y cuando estás terminando están 2 o 3 niveles por encima. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando estás haciendo el gráfico, que tú ves los gráficos que hiciste hace 1 año de tu proyecto y te parecen horribles, te parecen una porquería. Entonces, ¿qué es lo que sientes? La ingente necesidad de rehacerlo con el nivel que eres capaz de hacer ahora. Lo mismo ocurre con la programación. Te sientes en la necesidad de optimizar ese código. Bueno, voy a intentar darme un poquito más de prisa. Ya he explicado un poquito cuáles son las diferencias entre el análisis en solitario, el desarrollo en solitario, las ventajas e inconvenientes. Ahora vamos a ver qué ocurrió con estos 2 videojuegos. BioGuardian, ¿vale? BioGuardian, que es el primer juego que sale. Ese juego está enfocado al contenido, en la calidad y el nivel de detalle que tenían sus gráficos, en las horas de juego. Yo hice un shooter pensando en que tuviera horas de juego. Suena un poco absurdo realmente, ¿no? Hace un shooter que tenga que durar 2 horas. No sé, un Gradius que dura 20 minutos. Pero bueno, yo sentía esa necesidad. Tenía que hacer algo distinto y como era algo comercial tenía que ser algo que durase mucho. Y bueno, eso todo para darle un enfoque comercial, ¿no? Un empaque. También le metí voces digitalizadas, una serie de historias. Sufrí ese síndrome del que os he hablado del eterno perfeccionista. Como os he comentado, utiliza mucho el gráfico. Me llevé 5 años. O sea, una persona haciendo el gráfico 5 años, poneros en mi lugar. El nivel de calidad que tenía cuando empecé, que el que tenía cuando terminé, no tenía nada que ver. A mí me daba vergüenza ver mis propios gráficos del principio. Y rehice los gráficos 3 veces, de un juego completo. Eso alargó bastante el desarrollo. Otro problema fue el testeo. Como me he comentado antes, se pierde objetividad cuando desarrollas de forma independiente. Cuando yo tuve que poner ese juego delante de gente que no lo había jugado nunca y que era totalmente ajena al proyecto, me encontré con algunos fallos de diseño importantes. La gente no era capaz de durar más de 15 segundos jugando el juego porque lo mataban rapidísimo. Les costaba entender una mecánica que era muy diferente a la que solía ver y se explicaba gran cantidad de las cosas mediante texto. La gente no lee cuando juega un videojuego. Son cosas que, bueno, que me hicieron refactorizar código porque tuve que rehacer cosas hasta darle un empaque más o menos accesible a todos los públicos, ¿no? ¿Eso qué hizo? Ralentizar también el desarrollo.
Por eso ese juego se tardó hace 5 años. Esto un poquito para que veáis los gráficos. Aquí no se ve bien, ¿vale? Pero si os fijáis, si es, por ejemplo, pixelar lo que estoy haciendo, hay una serie de texturas, que es que no se ve con el brillo, pero bueno, que están muy definidas. Es de echarle muchas horas. Y sobre todo teniendo en cuenta que ese juego después le lleva un blur por encima y no se ve todo el detalle, pero bueno, yo quería ser muy detallista y me hizo perder bastante tiempo. Pasamos al Demon Hunter, año 2012. Este lo ha enfocado de forma completamente distinta. Está enfocado a la experiencia de videojuego, o sea, es decir, que la experiencia sea divertida antes de que dure o de que tenga que tener unos recursos muy cuidados, ¿vale? Se busca que sea algo que sea bonito, que sea atrayente visualmente, pero tampoco súper recargado, y después lo que se busca, sobre todo, que la experiencia de juego sea atractiva. No que dure X horas porque es comercial y tiene que durar X horas, o que tenga que tener una pose digitalizada y demás. ¿Cómo se soluciona esto? Por ejemplo, se reduce la resolución para hacer gráficos por narices menos definidos, pero bueno, se busca una estética con así resulte agradable. La mecánica se hace mucho más directa, de forma que cualquier jugador lo puede hacer desde el principio. Los tests con la gente funcionan bastante bien y por eso este juego se hace en un mes, lo que da la experiencia. Un poquito para que veáis cómo es la diferencia. Y bueno, vamos a la recta final. Antes he dicho que íbamos a pegar un salto hacia adelante en el tiempo, vamos a volvernos hacia atrás. Yo empecé con un MSX, un MSX1, un Dynadata, fósforo verde, pasa después el tiempo, me regalan un MSX2 y claro, tienes a un desarrollador de videojuegos que tiene un gran aprecio por el sistema y le regalan uno. ¿Qué es lo que hace? Videojuegos para este ordenador. ¿Qué ocurre? Yo tengo un equipo de desarrollo, pues mi equipo de desarrollo está especializado, por así decirlo, en juegos de plataformas modernas. Nadie conoce, como he ido aprendiendo yo poco a poco, el funcionamiento del MSX. ¿Qué pasa? Me veo otra vez en la figura del desarrollador solitario si quiero hacer juegos para MSX. Ya tengo una experiencia vivida de lo que os comentaba antes y es la que aplico. Intento hacer juegos que sean más sencillos, utilizo, por ejemplo, Basic compilado, que es más sencillo. Eso me hace, por ejemplo, usar mucha menos memoria, porque, bueno, las propias necesidades del lenguaje te lo hacen. Y eso te hace, por ejemplo, que los videojuegos que tú vas sacando sean más pequeños, más redondos y basados en la experiencia de juego, igual que el Demon Hunter, pero con MSX. Primer videojuego, saco Ninja Love, un poquito para que lo veáis, un juego muy sencillo, un Endless Runner, Alien Panic, un juego así de puzzle, con colorines y eso, muy entretenido. Pues saco el Dribble, siguiendo la misma idea, y oye, gano un premio, ¿le gusta a la gente? Pues mira, estupendo, ¿no? Se ve que voy por buena idea, buena línea. Pues saco el Spin Warrior, que tiene una generación procedural de niveles para meterle siempre una experiencia diferente, sin tener que meterle yo matarme haciendo niveles nuevos. Y este último que estoy haciendo, que es Oniris Kung Fu, que bueno, ya utilizo los Bitmaps y demás. Ya lo último. Esto es lo que yo soy capaz de hacer solo, sin llevarme 5 años para hacer un juego. ¿Cómo puedo hacer ya de una gran producción que exprima al máximo el sistema, como el homebrew del que ha hablado José, de ese homebrew holandés que estaba al nivel del nivel comercial, de la hegemonía, cuando realmente estaba floreciendo el sistema? Coges a un grupo de desarrolladores holandeses mucho más reducido y te coges el mismo nivel. Para poder adquirir ese nivel necesitas especialización, necesitas gente que tenga buen nivel técnico, gente que esté especializada en hacer gráficos, gente que esté especializada en hacer contenido. ¿Cómo consigues además que ese ritmo de producción sea un ritmo aceptable, que se pueda sacar juegos cada 2 años, cada año y medio, sin tener que esperar cada vez 5 años? Bueno, pues todo eso os lo van a explicar nuestros 2 compañeros y bueno, esperemos que os guste su parte de la charla, que es muy interesante. Hola, buenas tardes. Quizás deberíamos haber contado desde el principio un poquito cuál iba a ser el hilo conductor, ¿vale? Os lo digo ahora. La primera mitad de la charla hemos querido un poco hablar del pasado del homebrew, que es la parte de José Luis, y del presente desde la perspectiva de Oniris Factor. Y ahora, la siguiente mitad de la charla, nos gustaría ya entrar más en materia de desarrollo de MSX, lo que pensamos que podría ser una perspectiva de futuro, ¿de acuerdo? Evidentemente, en el ratillo que nos queda nadie va a aprender a desarrollar. Nuestro objetivo es daros unas pequeñas directrices para evitar el efecto que todo el mundo tiene cuando empieza en una plataforma de pegar palos de ciego, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si evitamos dar esos palos de ciego. Dicho esto, vamos a entrar un poquito más en lo que sería desarrollar en MSX, ¿de acuerdo? Primera pregunta que nos surge, bueno, ¿y por qué MSX? La respuesta es muy sencilla, se responde en 2 puntos. Primero, porque es nuestro sistema, ¿vale?
Es con el que hemos crecido, le tenemos cariño y la mejor forma de mantener el sistema activo es hacer software para él. Y segundo, porque resulta muy estimulante. Cualquier sistema de 8 bits para desarrollar es muy estimulante porque las propias limitaciones que te impone el sistema te obliga a hilar fino, a hacer una mecánica que funcione. No es como trabajar en máquinas con más posibilidades donde te puedes permitir muchas más licencias. ¿Vale? Vale. ¿Qué necesito? Bueno, como decía José Luis, los tiempos han cambiado mucho desde los heroicos holandeses, ¿de acuerdo? Hoy día la palabra que escucharé en todos lados es desarrollo cruzado. Desarrollo cruzado significa que nadie va a desarrollar utilizando un MSX. En nuestro caso utilizaremos un PC. Todo lo que implica la creación de un juego se va a hacer desde el PC. Opcionalmente, podemos tener un MSX que en realidad no nos va a hacer falta hasta la etapa final del desarrollo, más que nada para probar que el PC no nos engaña, que nuestro juego corre en un hardware real. Pero lo que es la fase de creación no vamos a necesitar para nada un MSX. Todo ello lo mezclamos con ilusión y trabajo y tendremos nuestro juego, ¿de acuerdo? Esa fotillo que he puesto ahí es una conversión de Ghost Goblin que empecé junto a este señor para MSX2 y en estos momentos está indefinidamente aparcada porque me equivoqué al hacerlo. Os explicaré ahora en qué me equivoqué. Vale, sé que necesito un PC, ¿no? ¿Qué herramientas necesito? Bueno, pues lo primero y lo imprescindible son los emuladores. Unos emuladores nos van a dar una potencia, seguridad y flexibilidad que no tienes en tu MSX. En un chasquido de dedos te vas a montar el último modelo, un MSX Turbo R, con una cantidad obscena de memoria, con un disco duro y pudiendo pincharle cualquier dispositivo que ha tenido el ordenador. Con lo cual, el desarrollo es mucho más sencillo, por no contar que en cualquier momento hacemos copia de seguridad de todo nuestro trabajo. Hoy día la pauta la marcan el Blue MSX, que es este icono, y el Open MSX. De esos dos, deberíamos tirar hacia el Open MSX, porque el Blue MSX hace tiempo que no recibe actualizaciones y nos puede dar algún susto, ¿de acuerdo?, en temas de compatibilidad. Así que yo apostaría por el Open MSX. Las herramientas no se limitan solo a los emuladores, ¿de acuerdo? Todo lo que es crear recursos para el ordenador se hace también desde el PC. O sea, nadie va a crear hoy gráficos o cualquier recurso al ordenador desde tu MSX. Tú usarás el Photoshop, el GIMP o la herramienta que más te guste. Si necesitas diseñar sprites, también tienes herramientas de sprites. Todo lo que vayas creando lo puedes convertir con conversores de imagen, como el BMP2 MSX, y todo lo resultante transferirlo con herramienta de transferencia a nuestros discos virtuales de MSX. No puedo contaros ahora mismo en un ratito todo lo que existe de herramienta de creación de contenidos, pero el objetivo de esto es invitaros a que exploréis. O sea, si vais a trabajar en MSX, que sepáis que hay herramientas de todo tipo para trabajar en MSX desde el PC. Vale, tengo ya un PC, conozco herramientas, acabo de arrancar el emulador y tengo un cursor parpadeando. ¿Cómo empiezo ahora a programar? Vale. Todo lo que es el homebrew de MSX, presente y pasado, se basa en los dos extremos que hemos tenido, que son el BASIC, el lenguaje más sencillo, y el ensamblador, el más complejo. Toda la parte de en medio se ha ignorado, ¿de acuerdo? Me paro aquí en el BASIC, es el más sencillo de todos. Es un lenguaje interpretado, aunque tiene una versión compilada. Y la principal ventaja que va a aportar el BASIC, si decís, oye, yo quiero programar en MSX, es que principalmente su curva de aprendizaje es muy rápida, lo cual lo hace un lenguaje atractivo. De hecho, si trabajamos en solitario, como le pasa al compañero de Oniric, puede que incluso sea el lenguaje que necesitáis. Pero, en honor a la verdad, ahí terminan las ventajas del BASIC, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque os vais a encontrar con un lenguaje muy limitado en todos los sentidos. Ejecución lineal, ausencia de tipos complejos, no existen funciones, no existe reutilización en BASIC y la gestión que hace de la memoria es absolutamente dramática, ¿de acuerdo? Retomo el ejemplo de Ghost Goblin. El error que cometí es que quise hacerlo en Turbo Basic. Estaba empezando con MSX y dije, oye, vamos a ver qué hacemos en Turbo Basic. Ni que decir tiene que me quedé sin memoria inmediatamente. Y ese es el motivo por el que el juego se quedó parado, ¿vale? Esto es un ejemplo de la baja reutilización y de un lenguaje poco amigable, en este caso. Estos son dos líneas cualquiera del Ghost Goblin. Yo las veo ahora y no entiendo un pimiento, ¿vale? Porque las variables son pequeñas, no existen funciones, no existen if anidados. Básicamente, no me entero de nada de lo que pone ahí. Vale, BASIC ya hemos visto lo que hace. El otro extremo, ensamblador. ¿Qué nos ofrece ensamblador? Ensamblador es justo lo contrario al BASIC. Te ofrece un control absoluto del hardware. Puedes controlar hasta el último registro, el último
chip del sistema, todo. Organizar el código manualmente, parece el ideal, ¿no? Pues diría que tampoco. Ensamblador tiene también desventajas. La principal de ellas es que la mayoría de los que vayamos a desarrollar en MSX seguramente tenemos ya cierta edad, tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, y el ensamblador tiene una curva de aprendizaje lenta. Es innecesariamente complejo para ahondar determinados géneros. Es decir, en ensamblador a lo mejor incluso hacer un Snow Bros se te complica, cuando resulta que en BASIC un Snow Bros lo haces en 2 patadas. Y por si fuera poco, una palabra que estoy utilizando muchas veces, la reutilización del ensamblador no es la óptima. Eso hace que, al igual que en BASIC, cada vez que inicie un juego tenga que programar la mayor parte de él. Vale, muy bien, me has dicho que BASIC tiene problemas, ensamblador tiene sus problemas, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la perspectiva que tenemos nosotros desde BitNice, ahora os cuento qué es BitNice, es que creemos que el futuro debe pasar por usar lenguajes compilados, ese medio en el que no nos hemos detenido, y el uso de la BIOS. ¿Por qué? Los lenguajes compilados son un gran avance y en MSX tenemos la ventaja de contar con 2, que ahora os explicaré, porque introducen la gestión dinámica de memoria. Gracias a la gestión dinámica de memoria podemos construir librerías. Librerías que son cajas cerradas, como los DLLs de PC, que en cualquier momento la empaqueto y la utilizo en cualquier otro juego sin tocar una línea de código. Eso, para la mayoría de nosotros que tenemos tiempo limitado, es una gran ventaja. Esas librerías, si queremos que sean reutilizables y estándares, deberían hacerse acorde a la BIOS. Ahora os contará Raúl más detalles de la BIOS, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces esos lenguajes compilados, ¿qué opciones tengo? La primera de ellas es Turbo Pascal, un lenguaje francamente amigable, yo lo recomiendo. Como lenguaje compilado que es, tiene independencia de código y ejecutable, podéis meter tantos comentarios como querráis, soporta tipos complejos, estructura en funciones, es muy reutilizable, es muy versátil, cualquier género entra en Turbo Pascal, desde un plataforma, una aventura, un rol, y tiene la gestión dinámica de memoria, la dichosa gestión dinámica de memoria para poder hacer nuestras librerías. El otro lenguaje compilado es el MSXC, básicamente tiene las mismas ventajas del Turbo Pascal. La sensible diferencia es que quizá el MSXC es más complejo, más difícil de aprender, sobre todo el tema de puntero y punteros a punteros, que a más de uno se le atraganta. A cambio nos aporta un gran control del hardware, ¿de acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un pequeño código en Turbo Pascal. La diferencia con el BASIC es dramática, ¿de acuerdo? Esto es de un juego de estrategia que hice, pues hará 16 años por lo menos, y entiendo perfectamente todo lo que pone ahí. Estamos definiendo un tipo complejo, que es jugador, que tiene número de jugador, su país, su comida, su dinero. Vamos, cualquier persona lo entiende. Y llegado a este punto, os voy a hablar ya brevemente de BitNice. ¿Qué es BitNice? Bueno, pues el compañero de Onirifactor acaba de comentar lo que es el desarrollo en solitario. BitNice nace a principios de este año, varios usuarios que nos conocimos en una reunión de usuarios con el eslogan de la unión hace la fuerza. ¿Por qué? Porque en el homebrew hoy día es muy habitual el desarrollo en solitario. El desarrollo en solitario tiene sus límites. ¿Cómo podemos retomar la fuerza del software holandés de los 90? Pues formando equipo. Y ese es el objetivo de BitNice. Pero claro, no todo se reduce a formar equipo. También consiste en aplicar el tostón que os acabo de soltar, que es decir, vamos a hacer librerías. Y por eso estamos trabajando en un motor al que hemos bautizado como Nix Engine, que es un motor de creación de juegos hecho en MSXC. ¿En qué se basa ese motor? Se basa en librerías reutilizables. ¿Por qué? Porque son librerías que queremos programar una vez y ninguna más. Y serán reutilizadas en futuros juegos sin tener que hacer esfuerzo adicional. Eso nos va a permitir centrarnos en el contenido y, en la medida de lo posible, retomar ese software de calidad que hicieron los holandeses en los 90. Y por último, os presento a Guilds Odyssey. Siento no poder mostraros nada animado, pero Guilds Odyssey es el primer juego en el que estamos trabajando en BitNice utilizando el motor Nix Engine. Va a ser un juego de aventura-exploración, ¿de acuerdo? Tipo Metroid, Castlevania, etcétera. Y nos gustaría tenerlo terminado durante la primera mitad del 2017, así que si Dios quiere tendréis noticias nuestras muy pronto. Y nada, yo os he contado un poco por encima lo que hacemos y cómo creemos y lo que creemos que podría ser una perspectiva de futuro. Y ahora Raúl os va a contar, en vez de el qué hacemos, el cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo
abordaré el tema de una forma un poco más técnica, pero si alguno está interesado en desarrollar para esta plataforma, le va a venir muy bien estos consejos para no caer ni perder el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo desarrollar en MSX como plataforma. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos el concepto máquina versus plataforma. Una máquina, dicho así de forma sencilla, es un conjunto de componentes hardware que yo lo sueldo en una placa y ya se comunican entre ellos de cierta forma, ¿no? Ahí tenemos al programador, la CPU central, que es la que controla todo el sistema, y después los componentes. Entonces, ahí tenemos típicas líneas de programación directa, LD, digamos, es la carga, y luego están los in-outs, que es cómo se accede a los distintos componentes de la máquina a través de los puertos. Plataforma. Una plataforma es distinta. En la plataforma, para acceder, es más bien una definición. Es una definición en la que yo no accedo directamente a la máquina a través de los puertos, sino que se me ofrece una API, por así decirlo, en la que yo, independientemente de lo que haya detrás de la CPU, pues la utilizo de forma transparente para mí. Aquí, por ejemplo, se vería que ya no lo hago directamente con in y outs a los puertos, sino que lo hago con llamadas a la API. Con esto metemos el concepto de la capa de abstracción de hardware. Posiblemente algunos ya lo conozcáis, pero eso la idea realmente es ocultar el hardware que hay debajo. Esto nos permite crear un software más estándar y robusto, porque si a mí me cambian algún pequeño componente, no se me rompe el código. También me ofrece mayor compatibilidad y facilidad, porque no tengo que estar estudiando cada componente que le da a cada fabricante por montar, sino que utilizo siempre las mismas funciones. Ahí tenemos un ejemplo de hardware específico de MSX con el Z80, V9938 de Yamaha, un PSG, una controladora de disco de Philips y un FMPAC de Panasonic. Eso sería el hardware específico. Si ya, como ya hace el MSX, lo abstrae, ahí tenemos, por ejemplo, el hardware abstracto a través de la BIOS, como ya se ha mencionado. Yo no tengo por qué saber exactamente el chip ahí montado, ni la controladora de disquetera. No tengo por qué conocer exactamente el periférico. Los utilizaré a través de la MSX BIOS. Es curioso que ya en el 83 se metiera este concepto. Actualmente no es perfecto, pero claro, en aquella época había muchas limitaciones. Actualmente esto se hace a través de distintas capas, como son el sistema operativo, el modelo basado en drivers y las API, como seguramente ya conoceréis algunos tipos, pues OpenGL, DirectSound, etc. Antiguamente no, antiguamente se hacía con una ROM BIOS y una ROM no puede cambiarse, claro, las limitaciones. Aún así es sorprendente lo que se consiguió con tantas limitaciones. Un ejemplo que permite, por ejemplo, para que veamos cómo se utiliza el MSX como plataforma, el acceso a los componentes internos. Ahí tenemos el VDP y el chip de sonido. ¿A través de qué puertos accedo? ¿Qué registros tengo que leer o escribir? Tengo que respetar algunas latencias de memoria, porque ciertos componentes, como el VDP en los MSX1, hay que respetar ciertas latencias de memoria o tiene clichés gráficos. ¿Cómo uso todo esto? Pues muy fácil. Utilizo la capa de abstracción MSX y utilizo las funciones escribir en VDP, copiar memoria, escribir en el PSG. A mí ya me da exactamente igual los puertos que utilice o cómo se acceda o si tengo que esperar a la memoria para algo. No, la BIOS lo hace por mí. Acceso a periféricos externos, por ejemplo, los puertos de joystick. Tenemos los mismos problemas. ¿Qué puertos tengo que leer o escribir? ¿Dónde leo esos datos? Algunos sabrán ya que se hace por el PSG, pero no tengo por qué saberlo siquiera. ¿Qué registros? Latencia de memoria y tengo dos puertos. ¿Cómo le doy el puerto 1 o el puerto 2? Sin problema. Nuevamente, la MSX BIOS nos hace el trabajo. Funciones getStep, getTrigger y triggerFlag. Y con eso podemos leer totalmente el control de joystick de la máquina de forma transparente y sencilla.
incluso los periféricos externos, el FMPack de Panasonic, tenemos el mismo problema, los de siempre que se han mencionado antes. Pues incluso los periféricos externos, si son para plataforma MSX, el propio periférico incluye una ROM BIOS para, digamos, ser compatible con el formato este de plataforma. Y en el caso del FM, pues tenemos INI-OPL, Gride-OPL y Music Star. Es decir, que no tenemos nosotros tampoco que hacer el trabajo, ni conocer todo eso que tenemos a la izquierda, no necesitamos esos conocimientos para poder utilizarlo. Un ejemplo muy claro, las disqueteras. Se sabe que había distintos fabricantes de controladoras de disco, pues si resulta que yo hago el software, por ejemplo, para la controladora Sony, en cualquier otro ordenador que utilice otro tipo de disquetera, no va a funcionar, no va a cargar los ficheros ni nada. ¿Cuál es la solución? Las controladoras de disco, aquellos que hayan usado el OpenMSX, por ejemplo, y jugueteen con las máquinas, verán que hay distintas ROM BIOS de controladoras de disco. Pues yo accedo a la disquetera a través de la controladora. Entonces, independientemente de la que lleve montada, el programa va a funcionar. Lecturas recomendadas. Pues yo, si alguien está interesado en desarrollar para MSX, leería estas cosas. El MSX Technical Handbook, que es el libro técnico del sistema, donde se describe todo esto de la BIOS y demás. Los manuales de los periféricos, para saber lo que hacen y las funciones que me ofrecen en su BIOS. Por ejemplo, es curioso, mucha gente no lo sabe o quien lo sabe lo ignora totalmente. El MSX Audio, el MSX Music incluyen un reproductor de música. Lo llevan interno en su ROM y sin embargo no se utiliza. Ahorra mucho trabajo, no tienes que hacer de tú el tuyo. Y los manuales de componentes de forma un tanto básica. ¿Por qué? Para saber al menos lo que hacen. Si yo, por ejemplo, aunque utilice BASIC o cualquier otro lenguaje, escribo VDP algo igual a tanto, saber al menos lo que está haciendo. No hacer las cosas ciegas y probar una a una y a ver lo que pasa. Entonces, en principio, conocer un poco los componentes. Si yo escribo, por ejemplo, una instrucción sound que escribe en un registro del PSG, pues saber la frecuencia que le estoy metiendo, el ruido y etcétera. No ahondaremos muy hondo, a menos que, digamos, querramos entrar en desarrollo muy profundo, pero sí al menos saber lo que se está haciendo. Entonces, volviendo a los lenguajes que tenemos disponibles para hacer uso de lo que se ha mencionado del MSX como plataforma. Está el MSX Basic, el Pascal, el C, que tiene 3 alternativas, que son el MSX C, que era el oficial de ASCII, el High-Tech C, que hay una versión cruzada, compilador para PC, y una versión para CPM, que es el sistema de las máquinas antiguas. Y el SDCC, que es un compilador genérico, y por supuesto también el ensamblador. Empezamos con BASIC. BASIC MSX es curioso porque tiene fama, digamos, de ser como muy mágico, muy potente, que hace como muchas cosas. Sin embargo, es consecuencia de ya cómo se diseñó la máquina. Y es, por ejemplo, aquí tenemos ya un ejemplo de software de generación por capas. ¿Por qué? La instrucción famosa copy del BASIC, que parece que hace mucha magia y etcétera, en realidad se sustenta, como todo el BASIC MSX, sobre la propia BIOS. La instrucción copy, por ejemplo, se sustenta sobre un conjunto de instrucciones en la BIOS de Blitter, todas esas ahí listadas, que hacen copias de todo este tipo de cosas, de VRAM a VRAM, de RAM a VRAM, de disco a VRAM, y etcétera. Entonces, es la explicación de por qué el MSX Basic parece tan potente, y es porque es una capa por encima aprovechando algo que ya tiene por debajo. El Pascal. El Pascal, la forma de aprovechar el desarrollo como una plataforma es creando tus librerías que hagan las llamadas a la BIOS del MSX, porque es muy sencillo de hacer. El Pascal acepta insertar código máquina, pues tú harías el pequeño programita código máquina que haga la llamada a la BIOS. Afortunadamente, esto ya no es necesario. Esta persona, Kari Lamasari, ya lo hizo por nosotros.
Sería solo cuestión de buscar las librerías. Y están ya todas hechas, vamos, para cambiar de modo gráfico, para acceder incluso al FM, un montón de librerías hechas. El MSXC. En C, pues tenemos lo mencionado antes, el MSXC, que es el oficial de ASCII, y una de las ventajas que tiene es que la MSXC Library oficial de ASCII es un conjunto de librerías ya pensadas para el MSX. ¿Por qué? Porque en su mayoría son grappers de funciones de la MSX BIOS. Están la inmensa mayoría de funciones que nosotros usaríamos en cualquier programa. Entonces nos ahorra mucho trabajo porque no tenemos que hacerlas nosotros. El Hightech C es buena opción también porque, afortunadamente, alguien cogió y portó la MSXC Library. Incluso en la actualidad se siguen sacando librerías nuevas. El SDCC en principio no lo recomendaría porque es un compilador genérico que no le han portado ningún tipo de librería específica de MSX, entonces va a ser reinventar la rueda por uno mismo. El ensamblador. Quien quiera desarrollar ensamblador, yo le recomiendo nuevamente que utilice la BIOS, el MSX como plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si yo quiero cambiar la pantalla al modo Screen 2, pues resulta que ¿qué valor tengo que escribir? Pues yo no lo puedo escribir en el registro del VDP 2, yo lo escribo 2 y eso me va a petar seguro. El VDP, los registros, hay que poner unos flags específicos para poner un modo específico. ¿A qué puerto debo escribir? Resulta que el VDP tiene acceso registro de modos directos, indirectos y muchas paranoias más. Entonces, incluso para un acceso directo hay que escribir en 2 puertos distintos, que no tengo ni que saber cuáles son. Solución, pues nuevamente, la MSX BIOS al rescate, para eso es una plataforma. Yo cargo en el registro A el modo que quiero poner y llamo a la función de cambio de modo de la BIOS. Y esta función hará todo el trabajo por nosotros. En principio, incluso usando un ensamblador, encontraremos una función en la MSX BIOS para hacer casi cualquier cosa. Con lo cual, salvo raros casos, no nos hará falta salir de ahí. Con lo cual, después de todo esto, ¿cuál es la recomendación? Hemos visto que la máquina puede verse como una máquina, como un simple conjunto de chips con buses a los que yo accedo directamente. Sin embargo, eso no. El MSX hay que verlo como es. Habrá máquinas quizá que sí, digamos, se programen más directamente, pero en MSX no lo recomiendo para nada. En MSX hay que verlo como lo que es, una plataforma que ya en su momento se hizo pensando que se viera así y ofrece muchas facilidades. Entonces, ¿qué es lo que utilizaremos para desarrollar en MSX? Usaremos la MSX BIOS siempre que sea posible. Librerías hechas para MSX, que normalmente estas librerías lo que hacen es utilizar la BIOS, nos ahorra el trabajo de tener que hacerla, y lenguajes específicos, por ejemplo, como el MSX Basic, que directamente nos lo da ya todo hecho. Dicho esto, se pueden presentar un ínfimo número de casos en los que la MSX BIOS no nos soluciona el problema. Porque, claro, como ya dije, en el 83 pues, la solución no era perfecta y con los recursos limitados no podía ser. Sin embargo, salvo que uno quiera meterse en cosas muy específicas, le va a dar de sí perfectamente. Por poner un ejemplo, el Nice Engine, en el que estamos trabajando, tendrá apenas más de 4 páginas de código ensamblador de acceso directo al hardware. Eso en todo el motor. Todo el resto está hecho usando C y la MSXC Library, y si alguna vez hace falta algo específico, pues se llama la BIOS. Y ya está. Ahora, para quien quiera, digamos, una serie de enlaces recomendables, quien quiera ponerse a desarrollar en cualquiera de esos lenguajes, pues yo visitaría esas páginas, la verdad. Y el primero es muy interesante, porque tiene mucha información importante, además de, por ejemplo, el MSX Technical Handbook, que es una de las lecturas que yo haría realmente para conocer al sistema. Y en principio, pues, eso es todo. Si hay alguna pregunta. Eso no sé si hay pregunta. Vamos, básicamente
Lo que hemos resumido es que desarrollar en MSX es desarrollar en un estándar, y como estándar que es, usemos simplemente la capa de abstracción de software, la BIOS. Y si puede ser, que por encima pongamos lenguajes compilados para que esa capa de abstracción suba un nivel más y podamos construir librerías reutilizables. Esto es un ejemplo del software holandés que se hacía por la época que comenta José, y es un poquito el nivel que nos gustaría llegar, ¿vale? No, solo decir que esto es un vídeo que ha traído el compañero José Luis para que vierais lo que hablamos de las producciones holandesas de los 90. Como podéis ver, la calidad, la verdad es que es sobresaliente en todos los aspectos. Audiovisuales, la aventura, bueno, pues tiene una capacidad técnica potente y además tiene historia, tiene contenido, ¿vale? Que es lo que ha venido faltando los últimos años en MSX justamente por eso, porque ya todos tenemos una edad y es difícil acometer proyectos de cierta envergadura. Bueno, pues hasta aquí la charla. Si queréis comentar, preguntar algo, lo que sea, o lo decís. Eso era software casero, eso no era comercial.
Vale, ese era el hacking, en lo que yo digo que, para mi gusto, es el tope de un MSX2. Ya, eso fue... lo sacó Cascremes, un auténtico genio de la época, en el 95. Eso es un MSX2 pelado y montado con el FM Pack para tener más pistas de audio. Se acabó. 128K de vídeo. Si no recuerdo mal, funcionaba en 64 o 128K de RAM y 2 disquetes. Punto pelota. Luego el Coredan, que iba a ser mucho mejor, se le frió el disco duro, perdió todos los códigos, perdió toda la información y nunca llegó a salir. Hay y una nunca demo llegó a salir. Hay una demo por ahí, si la encontráis, si tenéis un emulador y buscáis el Coredan y lo testeáis, y lo testeáis, madre mía, este hombre, las tripas que le sacó el VDD. Problema de que no existiera desarrollado. O sea, si eso lo hubiera hecho en PC, hubiera perdido Coredan, ¿vale? Hubiera perdido sus copias de seguridad hechas.